La Sagrada Biblia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Nota introductoria. El autor del tercer Evangelio, Lucas el médico, Colosenses capítulo 4, versículo 14, era un hombre sirio, nacido en Antioquía, de familia pagana. No eran judíos, no eran cristianos. Tuvo la suerte de convertirse a la fe de Jesucristo y encontrarse con San Pablo, cuyo compañero fiel y discípulo fue por muchos años, compartiendo con él hasta la prisión en Roma. Según el propio testimonio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 3, se informó de todo exactamente desde su primer origen y escribió para dejar grabada la tradición oral, como lo señala en el versículo 4 del primer capítulo. No cabe duda de que una de sus principales fuentes de información fue el mismo Pablo, y es muy probable que recibiera informes también de la Santísima Madre de Jesús, la Virgen María, especialmente sobre la infancia del Señor. Que Lucas es el único en referirnos con cierto detalle, por cierto, sobre la infancia de Jesús. Por sus noticias sobre el niño y su madre, se le llamó el evangelista de la Virgen. De ahí que la leyenda le atribuyera el haber pintado el primer retrato de Santa María. Es leyenda, es parte de la tradición, y eso explicaría por qué. Porque los católicos podemos tener imágenes representativas de la Santa Virgen Madre de Dios. Lucas es llamado también el evangelista de la misericordia por ser el único que nos trae las parábolas del hijo pródigo, de la dracma perdida, del buen samaritano. Este tercer evangelio fue escrito en Roma a finales de la primera cautividad de San Pablo, entre los años 62 y 63 después de Cristo. Sus destinatarios son los cristianos de las iglesias fundadas por el apóstol San Pablo entre los gentiles, así como Mateo se dedicó más especialmente a mostrar a los judíos el cumplimiento de las profecías en Jesucristo. Por eso el Evangelio de San Lucas contiene un relato de la vida de Jesús que podemos considerar el más completo de todos y hecho a propósito para nosotros los cristianos de la gentilidad. Lucas capítulo 1. Habiendo muchos tratado de componer una narración de las cosas plenamente confirmadas entre nosotros, según lo que nos ha transmitido aquellos que fueron desde el comienzo testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido conveniente también a mí, que desde hace mucho tiempo he seguido todo exactamente, escribirlo todo en forma ordenada. Óptimo Teófilo, a fin de que conozcas bien la certidumbre de las palabras en que fuiste instruido. Primera parte. Infancia de Jesús. Anunciación del nacimiento del precursor. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía. Su mujer, que descendía de Aarón, se llamaba Isabel. Ambos eran justos delante de Dios, siguiendo todos los mandamientos y justificaciones del Señor de manera irreprensible. Mas no tenían hijos porque Isabel era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Un día que estaba de servicio delante de Dios, en el turno de su clase, fue designado según la usanza sacerdotal para entrar en el santuario del Señor y ofrecer el incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba en oración afuera. Era la hora del incienso. Apareciósele entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de los perfumes.
Al verle, Zacarías se turbó y lo invadió el temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel tu mujer te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Te traerá gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni bebida embriagante, y será colmado del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Caminará delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y los rebeldes a la sabiduría de los justos, y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer ha pasado los días. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que asisto a la vista de Dios, y he sido enviado para hablarte y traerte esta feliz nueva. He aquí que quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no creíste mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se tardase en el santuario. Cuando salió por fin, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Les hacía señas con la cabeza y permaneció sin decir palabra. Y cuando se cumplió el tiempo de su ministerio, se volvió a su casa. Después de aquel tiempo, Isabel su mujer concibió y se mantuvo escondida durante 5 meses, diciendo: He ahí lo que el Señor ha hecho por mí, en los días en que me ha mirado para quitar mi oprobio entre los hombres. La esterilidad. El ángel Gabriel anuncia a María la encarnación del Verbo, o la palabra de Dios. Versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia cerca del Señor, cerca de Dios. Y he aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le respondió y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y está en su 6º mes, la que era llamada estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, séame hecho según tu palabra, y el ángel la dejó. Visita de María a Isabel, el Magnificat. Versículo 39. En aquellos días María se levantó y fue apresuradamente a las montañas, a la ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió cuando Isabel oyó el saludo de María, que el niño dio saltos en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó en alta voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde me viene que la madre de mi Señor venga a mí? Pues desde el mismo instante en que tu saludo sonó en mis entrañas, pues en el mismo instante en que tu saludo sonó en mis oídos, el Hijo saltó de gozo en mi seno. Y dichosa la que creyó, porque tendrá cumplimiento lo que se le dijo de parte del Señor. Y María dijo: Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava, y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque en mí obró grandezas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia para los que le temen va de generación en generación.
Desplegó el poder de su brazo, dispersó a los que se engrieron en los pensamientos de su corazón, los que no creían, los que eran incrédulos, los que la difamaron, los que la siguen difamando. Versículo 52. Bajó del trono a los poderosos y levantó a los pequeños, llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, recordando la misericordia, conforme lo dijera a nuestros padres en favor de Abraham y su posteridad para siempre, y quedóse María con ella como 3 meses, con su prima Isabel 3 meses, y después se volvió a su casa. Nacimiento del precursor, el Benedictus, el bendito. Versículo 57. Y a Isabel le llegó el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. Al oír los vecinos y los parientes la gran misericordia que con ella había usado el Señor, Dios, se regocijaron con ella, y al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y querían darle el nombre de su padre, Zacarías. Entonces la madre dijo: no, su nombre ha de ser Juan, San Juan el Bautista. Le dijeron: pero nadie hay en tu parentela que lleve ese nombre. Preguntaron pues por señas al padre cómo quería que se llamase, porque él estaba mudo. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados, y al punto fue abierta la boca y la lengua, y se puso a hablar y a bendecir a Dios. Pudo volver a hablar Zacarías. Y sobrecogió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se hablaban de estas cosas, se hablaba de todas estas cosas. Y todos los que las oían las grababan en sus corazones diciendo: ¿será este niño? Pues la mano del Señor está con él. Y Zacarías su padre fue colmado del Espíritu Santo y profetizó así: bendito sea el pueblo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, al suscitarnos un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como lo había anunciado por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos un Salvador para librarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, usando de misericordia con nuestros padres y acordándose de su santa alianza, según el juramento hecho a Abraham, nuestro padre, de concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, en su presencia, todos los días. Y tú, pequeñuelo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación en la remisión de sus pecados, gracias a las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, por la que nos visitará, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, desde lo alto el oriente, para iluminar a los que en tinieblas y en sombra de muerte yacen, y dirigir nuestros pies por el camino de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y habitó en los desiertos hasta el día de darse a conocer a Israel. Por eso es que nos habla, al menos unos detalles, sobre la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a abordar algunas explicaciones y comentarios precisamente sobre este primer capítulo. En el versículo número 2 nos dice lo siguiente: según lo que nos ha transmitido aquellos que fueron desde el comienzo testigos oculares y ministros de la palabra. Es lo que nos comenta San Lucas. Desde el comienzo tal es la esencia de la tradición y lo que hace su eficacia. No el que se haya transmitido por mucho o por poco tiempo, sino el arranque de la fuente originaria y que se conserve sin ninguna variación desde el primitivo depósito. Esto también hace referencia el primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, que nos advierte de no hacer mal uso de lo que nos ha dado Dios, de lo que nos ha dado a guardar o a comunicar, que es la palabra. Dice: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado, evita las discusiones mundanas
y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado, entre comillas, conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado, evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado, entre comillas, conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Guárdalo bien, o sea, la palabra no está equivocada. Defiende la palabra y lo que dice, no permitas que lo alteren. Es un llamado de luchar contra los herejes, contra los falsificadores de la palabra como Martín Lutero. Viene en el primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Después, el versículo número 3 nos indica que San Lucas se refiere a alguien llamado Teófilo. Me ha parecido conveniente también a mí, que desde hace mucho tiempo he seguido todo exactamente, escribirlo todo en forma ordenada, óptimo Teófilo, a fin de que conozcas bien la certidumbre de las palabras en que fuiste instruido. Suena como un discípulo. Teófilo, a quien dedica el evangelista su libro, es un noble amigo de San Lucas, convertido al cristianismo. También podría ser un seudónimo que designa a todos los cristianos. Teófilo, ¿qué es lo que significa? Teos, pues el que ama a Dios. Eso es lo que significa Teófilo, es un buen nombre. Prefieren algunos exégetas o intérpretes esta interpretación, no solo porque pues es desconocido alguien llamado Teófilo en la historia, en la literatura evangélica, sino también porque el nombre significa el que ama a Dios. Entonces podría referirse incluso a un mandato. El nombre de Teófilo es que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, como el primer mandamiento. Luego, en el versículo número 5, nos dice: hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer, que descendía de Aarón, patriarca de los sacerdotes de Israel, se llamaba Isabel. Ambos eran justos delante de Dios, siguiendo todos los mandamientos y justificaciones del Señor de manera irreprensible. Es decir, hacían penitencia, eran conscientes de sus pecados, eran personas verdaderamente piadosas. De las 24 familias o grupos sacerdotales que se turnaban el servicio del templo, la familia de Abía era la octava. Esto según información que está contenida en el primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Lo buscamos y es un pasaje muy breve que dice: primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Al sacar las suertes quedaron los turnos en el siguiente orden. El primero al 24, es decir, al 24. Bueno, pero es que esta redacción no es la que había presentado. Bueno, dice primero libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, la séptima a Cos, la octava a Abías. ¿Sí? Le correspondía el turno octavo. Si buscamos el origen de esto, nos comienza a hablar en el versículo número 7, donde dice: y Semaías, hijo del escriba Natanael, uno de los levitas, los inscribió en la presencia del rey de los príncipes, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas, una casa paterna designada para Eleazar y otra designada para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim.
Continuamos con el versículo número 6, que nos dice lo siguiente: ambos eran justos delante de Dios, siguiendo todos los mandamientos y justificaciones del Señor de manera irreprensible. Así era Zacarías y su esposa Isabel. Mandamientos y justificaciones no son dos términos sinónimos. De lo contrario, el segundo sería redundante, y rara vez la Biblia, mejor dicho, no conocemos que sea redundante. La palabra de Dios no contiene exclusivamente preceptos, como un tratado de obligaciones, sino que está llena de revelaciones de amor y secretos de santidad, por lo cual Jesús llama a su evangelio la buena nueva. Sobre el sentido de esas, entre comillas, justificaciones en el Antiguo Testamento, puede verse especialmente el Salmo número 118 y relacionados. En el Nuevo Testamento, San Pablo enseña que nuestra justificación ante Dios es la sangre de Cristo y la resurrección del Redentor, el cual nos dejó como fruto la gracia del Espíritu Santo que se nos da mediante la fe. También hace referencia de esto en Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos 4, versículo 25, Romanos 5, versículo 16, Romanos 8, versículo 10. De hecho, el Salmo número 118 puede entenderse como una alabanza a la misericordia de Dios, porque es lo único que nos puede justificar. En el Santo Rosario se dice: María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es toda la misericordia de Dios. Por eso el Salmo número 118 dice: Alabad a Yahvé, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Yahvé, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah, y me respondió Yah. Se refiere a Yahvé como una forma abreviada, poniéndome en lugar espacioso. Yahvé está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yahvé está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, quiere decir me rodearon para hacerme el mal, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espino, mas en el nombre de Yahvé yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Yahvé. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas, la diestra de Yahvé es sublime, la diestra de Yahvé hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Asimismo, en el Nuevo Testamento, concretamente en Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 24. Ahí está la justificación. También hay otra en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25.
Y encontramos también otro ejemplo en Romanos capítulo 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Quién es el don? Es nuestro Señor Jesucristo. Continuamos ahora con el versículo número 7, que nos hablaba de la esterilidad de Isabel, de Santa Isabel. Mas no tenía hijos porque Isabel era estéril y ambos eran de edad avanzada, su esposo Zacarías también. No tener hijos, en el caso de los judíos, era considerado como un castigo de Dios. Por tanto, pedía a Zacarías que se le quitase ese castigo a él y a su mujer, porque era el oprobio de la esterilidad. Esto lo vimos también en el primer libro de Reyes, o como también se le conoce como el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, que debemos de recordar que la madre del sacerdote Samuel estaba muy afligida por no poder tener hijos, y prometió a Dios que si llegaba a tener un hijo, ella consagraría ese hijo al servicio de Dios. Y así lo hizo. Samuel, el sacerdote Samuel, es un personaje muy importante porque es el que busca, después de las traiciones de Saúl, busca al rey David para darle el cetro, el gobierno del pueblo de Israel. Una muestra clara de que el Estado laico es una creación de Lucifer, porque gobierno y fe deben de estar unidos, como fue el caso de que el sacerdote Samuel nombró rey al pastor David. Vamos ahora entonces con el versículo número 17, el cual nos dice lo siguiente: para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y los rebeldes a la sabiduría de los justos y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la función de San Juan el Bautista. Versículo 17. Juan tendrá que preparar el camino para la primera venida de Cristo, y es así que él establece el sacramento del bautismo. Él es el que lo establece. Cristo, como Elías, lo hará cuando se acerque la segunda. O sea, dice que también antes de llegar el retorno de Cristo, en el final de los tiempos, primero vendrá San Juan el Bautista y posteriormente nuestro Señor Jesucristo. En algunas partes nos da a entender como que San Juan el Bautista era San Elías. Y en Mateo capítulo 17, versículo 11, habla de esto. Dice: respondiendo Jesús, les dijo a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías viene primero. Mateo capítulo 17, versículo 11. Juan tendrá que preparar el camino para la primera venida de Cristo como Elías preparará la segunda venida de Cristo. Luego dice el versículo número 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardase en el santuario. Cuando salió por fin, se había tardado porque estaba hablando con San Gabriel Arcángel. Cuando salió por fin, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Les hacía señas con la cabeza y permaneció sin decir palabra. Y cuando se cumplió el tiempo de su ministerio, se volvió a su casa. Después de aquel tiempo, Isabel su mujer concibió y se mantuvo escondida durante 5 meses diciendo: He ahí lo que el Señor ha hecho por mí, en los días en que me ha mirado para quitarme mi oprobio entre los hombres, la esterilidad.
Después del sacrificio, el sacerdote tenía que bendecir al pueblo con la fórmula que está contenida en el libro de Números, capítulo 6, versículo 23, que dice: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Esto viene en Números capítulo 6, versículo 23. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro. Esto que viene en Números capítulo 6, versículo 23, viene contenido precisamente en aquella encíclica que muchos han empeñado en deformar su significado, lamentablemente, una encíclica del Papa Francisco que se conoce como Fiducia Supplicans, que muchos equivocadamente han dicho que autoriza bendecir a uniones del mismo sexo y a adulterios, o sea, vamos a decir en general, ya ni siquiera mencionando en detalles, uniones fornicarias. No es verdad. Si bien es cierto que nosotros no tenemos permitido maldecir a nadie, es contrario a lo que es la doctrina cristiana, aquí no se bendicen uniones de ese tipo, se bendice a las personas. Y es precisamente lo que explica la encíclica del Papa Francisco. Pero muchos se han empeñado en decir que dice algo completamente distinto. Cada quien ha estado interpretando el texto según su conveniencia. Vamos ahora con el versículo número 27. A una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, le dijo San Gabriel: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Mas el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. De la casa de David. ¿Qué quiere decir esta expresión? Aquí parece referirse más bien a San José, que sin duda era parte de la casa de David, como lo señala la genealogía en el primer capítulo de Mateo, versículo 6, versículo 16. Una vez que estaba debatiendo con un rabino, muy grosero por cierto, pues le saqué precisamente la genealogía, porque alegaba que él no era descendiente de David y que no se cumplían en él las verdades. Hagan de cuenta que los judíos, la secta judía, se encuentra atrasada de noticias 2 milenios. Llevan 2 milenios sin reconocer la verdad, por ejemplo, de la genealogía de Cristo contenida en Mateo capítulo 1. Por lo mismo se deduce que María en los versículos 32 y en el capítulo 3 versículo 23 también era de la casa de David. La diferencia entre ambos esposos está en que María descendía de David por Natán, es decir, no pertenecía a la línea real, mientras que José sí pertenecía a la línea real del rey Salomón, hijo del rey David. Para que se cumpliera lo anunciado en el versículo 32, Jesús debía de reunir en su sangre la sangre de David que recibió de su madre y el derecho a poseer la corona del pueblo de Israel que recibió de su padre adoptivo, porque hay derechos que adquirimos también por adopción. Bien lo sabían los judíos, pues de lo contrario los enemigos de Cristo lo habrían acusado de impostor cuando fue aclamado como hijo de David. Sabían perfectamente que sí era hijo de David. Esto viene en Mateo capítulo 21 del versículo 9 al 11. Donde gritaban, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo:
Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 21 del versículo 9 al 11. Vamos ahora con el versículo número 28. Y entrando donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. No tendrá fin. He aquí la fórmula original del Ave María que se completa con las palabras de Santa Isabel en el versículo 42. El ángel la saludó sin duda en lenguaje arameo, en la lengua arameo. El hebreo de aquel entonces tenía influencias de Siria y de Caldea, con la fórmula Shalom Lak. Shalom Lak, que literalmente significa paz sobre ti. Paz sobre ti. Lucas capítulo 10 versículo 6, Mateo capítulo 10 versículo 12. Y la fórmula griega que es Jairé, usada para ese saludo, significa literalmente alégrate. Y ha sido traducida al latín por la fórmula equivalente de salutación ave. Las lenguas modernas han conservado a veces la palabra latina, como hace también el español al designar la oración Ave María. Si se habían fijado que tiene Ave María, así se llama la oración. O lo han traducido también diciendo yo te saludo, o bien usando expresiones semejantes, por ejemplo, salve. Dios te salve María, que es sin duda la más hermosa forma de saludar al común de los mortales. No puede evidentemente ser entendida en forma literal, como si la Virgen aún tuviera que ser salvada. No, es un saludo. Llena de gracia, en griego sería que haritomene, en griego sería llena de gracia. Es también sin duda la grecización. Sí, siempre hablamos de latinización, pero también grecización sería la palabra correcta. No hay una palabra que sea como grecolación. Bueno, grecización de una expresión aramea que algunos traducen por objeto del favor divino. Según lo que el ángel agrega en el versículo número 30, de todas maneras hay una admirable lección de humildad en ese elogio que, sin perjuicio de establecer la más alta santidad en María, habiéndose fundado principalmente en ello el dogma de la Inmaculada Concepción, no alaba en la Virgen ninguna cualidad o virtud natural propia en ella, nótese. Lo que está alabando es la obra de Dios en ella, su predilección divina, que la haya elegido Dios por sus características espirituales. Como ella misma lo había de proclamar en el Magnificat, bendita tú entre las mujeres. Estas palabras faltan en muchos códices, son las que Santa Isabel le dijo a María en el versículo 42, y así se completa la primera parte del Ave María. La segunda parte fue añadida posteriormente y nos recuerda qué es lo que miró Dios en la Santa Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En latín, Sancta Maria Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus. Algo así. Tengo que practicarlo un poco más. Después tenemos el versículo número 32, que nos dice lo siguiente: Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le respondió y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De derecho, María era esposa de San José. Así la sabiduría de Dios lo había dispuesto para guardar la honestidad de la Virgen ante los ojos de la gente. De las palabras no conozco varón, se deduce que María había hecho voto de guardar la virginidad o la castidad. En las pocas veces que habla María, su corazón exquisito nos enseña siempre no sólo la más perfecta fidelidad a Dios, sino también la más plena libertad de espíritu. No pregunta ella cómo podrá hacer esto, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Sara, esposa de Abraham, que también concibe de manera milagrosa. Pues no hace una pregunta como tal, ni se ríe, porque en el caso de Sara se burló de las palabras de Dios. Como en el caso de Zacarías, no cree las palabras de San Miguel, no cree las palabras de San Gabriel Arcángel. No pregunta la Santa Virgen María cómo podrá hacer esto. Concebir sin pecado, sin tener contacto con un hombre, sino cómo será. Es decir, le pregunta simplemente un anticipo de cómo se darán las cosas, cómo ocurrirá. Por decir que desde el primer, o cómo debía ser, probablemente era su pregunta, ¿cómo debe de ser esto? Es decir, que desde el primer momento está segura en que lo anunciado por el mensajero de Dios se debe de cumplir, por asombroso que sea, y que ella lo acepta íntegramente, cualquiera fuese las condiciones en que ella se encontrara. Pero no quiere quedarse con una duda de conciencia, por lo cual no vacila en preguntar si su voto será o no un obstáculo en el plan de Dios, y no tarda en recibir la respuesta sobre el prodigio portentoso de su maternal virginidad. No dejará de ser virgen, no dejará de ser casta y pura, pese a ser madre. La pregunta de María, sin disminuir en nada su docilidad, la perfecciona. No es tampoco una pregunta de un reclamo. ¿Por qué? Que hoy yo creo que muchas mujeres harían esa pregunta. Por eso es que María es un ser extraordinario, mostrándonos que nuestra obediencia no ha de ser la de los autómatas. No somos robots de Dios, sino dada con plena conciencia, es decir, de modo que la voluntad se afirma o se pone de acuerdo con Dios y puede ser movida por el Espíritu, ya que ella ha permitido que Dios obre maravillas en ella. De ahí que Cristo se presente como la luz, la cual no quiere que la sigamos ciegamente. Hay una luz que quiere ser seguida ciegamente y que es totalitaria, y es el maligno. Vamos ahora con el versículo número 38, que dice: Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, séame hecho según tu palabra, y el ángel la dejó. La respuesta de María manifiesta más aún que su incomparable humildad y obediencia están respaldadas por la grandeza de su fe, que la hace entregarse enteramente a la acción divina, sin pretender penetrar en el misterio ni las consecuencias de lo que ella pudiera ocurrir. La ciudad de Judá, según unos la llaman Ain Karim, se encontraba a 1,5 leguas del oeste de la ciudad de Jerusalén. Según otros, una ciudad en la comarca de Hebrón, lo que es más probable. La segunda, una ciudad en la comarca de Hebrón, sería la ciudad de Judá. Luego, en el versículo número 46, hallamos un himno: y María dijo:
glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu goza en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava, y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque en mí obró grandezas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia para los que temen va de generación en generación. Este himno, que es el Magnificat, está empapado de textos de la sabiduría de la Sagrada Escritura, especialmente del Cántico de Ana en el primer libro de Samuel, versículo 2, primer libro de Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al 10, que también se conoce como el primer libro de Reyes, y también está contenido en los Salmos, lo que nos enseña hasta qué punto la Virgen se había familiarizado con los sagrados libros que meditaba desde su infancia. El Magnificat es el canto lírico por excelencia, y más que nada en su comienzo. Toda su segunda parte lo es también, porque canta la alabanza de Dios asombrosamente paradojal, que prefiere a los pequeños y a los vacíos. De ahí que esa segunda parte esté llena de doctrina al mismo tiempo que de poesía, y otro tanto puede decirse de la tercera o final, donde aquella niña hebrea, como la llama el Dante, que había empezado un cántico individual, lo entiende como el salmista en el Salmo número 101. A todo su pueblo, que ella esperaba recibiera entonces las bendiciones prometidas por los profetas, porque ella ignoraba aún el misterio del rechazo de Cristo por Israel. Ella no sabía que lo iban a rechazar. Pero el lirismo del Magnificat desborda sobre todo en sus primeras líneas, no solo porque empieza cantando y alabando, que es lo propio de la lira y el arpa. La lira, un instrumento musical, y el arpa, como lo hizo el rey David, poeta y profeta, sino también y esencialmente porque es ella misma la que se pone en juego toda entera como heroína del poema. Recuérdese, por ejemplo, que Santa Esther, no sé si sea santa, bueno, el personaje del Antiguo Testamento, Esther y Judith, son claras representaciones o claros avisos del papel de la Virgen María en cortarle la cabeza a la serpiente. En el caso de Esther, es representación de la Virgen María como mediadora entre los hombres y Dios, su Hijo, Creador e Hijo. Y en el caso de Judith, es la representación de que una mujer cortará la cabeza de la serpiente antigua, del demonio. Es decir, que además de expresar los sentimientos más íntimos de su ser, se apresura a revelarnos con el alborozo de la enamorada feliz de sentirse amada, que ese gran Dios puso los ojos en ella para ser su madre, y que por esa grandeza que él hizo en ella, la felicitarán todas las generaciones. Una mirada superficial podría sorprenderse de eso que se pudiera entender como egoísmo de María. La incomparable y humilde y silenciosa empieza así hablando de sí misma cuando pareciera que pudo ser más generoso y más perfecto en el hablar de los demás, o limitarse a glorificar al Padre como lo hace en la segunda parte. Pero si lo miramos a la luz del amor, comprenderemos que nada pudo ser más grato al divino amante, al divino Dios, ni más comprensivo de parte de lo que ella, ella se dice amada por Dios, y sabe que eso es algo importante, no desde una perspectiva egoísta, sino que desde que ella aprende a amar, aprende a amar todas las cosas que ama Dios y rechazar todas las cosas que rechaza Dios. Que pregonar así el éxtasis de la felicidad que siente al verse elegida. Ella dice, Dios me elige, pues eso es algo precioso, porque esa confección ingenua de su gozo es lo que más puede agradar y recompensar al magnánimo corazón de Dios. Y nadie le ocurriría que una novia, al recibir la declaración de amor, debiese pedir que esa elección no recayese en ella sino en otra. Sería algo absurdo, porque esto, socapa de humildad, le sabría muy mal al enamorado, se podría sentir incluso despreciado. Y no podría concebirse sinceramente, sino hasta como una indiferencia.
por parte de ella. Nótese entonces, algo que no se nos enseña, o algo que a mí no se me enseñaba, que algunos actos de humildad pueden llegar a ser ofensivos. Algunas veces rechazamos algo por humildad o por no sentirnos dignos, pero pueden tomárnoslo a mal. Y por eso la Santa Virgen María reconoce que es algo magnífico que Dios la eligiera a ella para ser su madre. Por eso me glorificarán todas las generaciones, porque es Dios. Porque el amor es un bien incomparable como que es Dios mismo. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y no podría por tanto concebir ningún bien mayor que justificase la renuncia al amor. Vaya, que cuando nosotros somos humildes y rechazamos algo, pues es porque se puede conseguir un bien mayor al abstenernos de algo. Pero en el caso de rechazar el amor de Dios, es un mal. No sería tomado a bien. No hay bien en rechazar esto, o en restarle importancia. De ahí que ese egoísmo lírico que se le atribuye a María sea la lección más alta que puede recibir un alma sobre el modo de corresponder al amor de Dios. Y no es otro el sentido del Salmo que dice: deleítate en el Señor y te dará cuanto desee tu corazón. Salmo capítulo 36, versículo 4. Repito, deleítate en el Señor y te dará cuanto desee tu corazón. Ojalá tuviésemos un poco de este egoísmo bueno, que nos hiciese desear con gula el amor que Dios nos prodiga, en vez de volver la espalda con indiferencia como solemos hacer a fuerza de mirarlo con ojos carnales como un gendarme con el cual no es posible deleitarse en esta vida. Ese es un error. O rechazarlo porque decimos que nosotros no podemos cumplir semejantes tareas tan importantes que estarían en los planes de Dios. No es humildad rechazar las misiones que Dios nos encomienda. Es un acto incluso malo. Por eso no hay que confundir las cosas. Y es que hoy, lamentablemente, los católicos no tienen bien estudiada esta clase de cosas. De hecho, algo que está haciendo daño es esa falsa humildad o un catolicismo entendido de una forma como un tanto, comentaba por ahí un autor, de un tanto merengosa, dulzona, buenista. No es ese el auténtico catolicismo. Vamos con el versículo número 49. Porque en mí obró grandezas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia para los que le temen va de generación en generación. Desplegó el poder de su brazo, dispersó a los que se engrieron en los pensamientos de su corazón, bajó del trono a los poderosos y levantó a los pequeños, llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió vacíos. ¿A qué se refiere? Hay una confesión de humildad, sucede la grandiosa alabanza de Dios. Es muy de admirar y de meditar el hecho de que toda esta serie de alabanzas que podrían haberse celebrado tantas otras de las divinas grandezas se refieran insistentemente a un solo punto, la exaltación de los pequeños y la confusión de los grandes y poderosos, como para mostrarnos que eso no era lo importante. Mostrarnos con esta paradoja que Dios viene contra la lógica del mundo, sobre la cual tanto había de insistir el mismo Jesús en el más importante de los misterios que el plan divino presenta a nuestra consideración. En efecto, la síntesis del espíritu evangélico se encuentra en esta pequeñez o infancia espiritual, que es la gran bienaventuranza de los pobres en espíritu y según la cual se hacen como niños ante Dios, no solo los grandes en el reino, sino también los únicos que entrarán en él. Mateo capítulo 3, versículo 2. Luego nos dice, acogió a Israel tu siervo. Otros traducen, su hijo,
mientras que el griego paidos y el latín puerum, de donde viene pueril, puerum, admiten ambas traducciones. ¿Alude aquí la Santa Virgen al Mesías, Hijo de Dios, a quien le llegaban los tiempos de su encarnación, o se refería acaso al pueblo de Israel a quien Dios acogía enviándole al Mesías prometido? Filión expone como evidente esta última solución, que se refería a Israel, a quien Dios acogía o abría los brazos enviándoles a su Hijo, el Mesías, el Rey. Filión expone que es evidente esta última solución, enseñando además el sentido de la protección que tiene el término griego que se dice antelabeto. Antelabeto. Algunos como Sorel se inclinan en la primera solución, señalando como fuente del texto Isaías capítulo 42 versículo 1, en el cual se alude indiscutiblemente al Mesías como lo atestigua San Mateo capítulo 12 versículo 18. Pero no parece ser esta la fuente. La Biblia de Gramática ni siquiera la cita entre los lugares paralelos de este texto. En realidad, caben ambas interpretaciones del nombre de Israel. Vemos, por ejemplo, en el texto de Isaías capítulo 41 versículo 8 que se refiere evidentemente al pueblo de Israel y no a Jesús, pues en el versículo 16 le anuncia que se glorificará en el Santo de Israel, o sea, en el Mesías. Israel se santificará, se glorificará en el Mesías, en Jesucristo. En el mismo texto de Isaías, Dios vuelve a referirse a Israel como su siervo, llamándole sordo, sordo porque no le escuchan, con relación a su rechazo al Mesías, en el capítulo 42, versículo 19, y también en el 44, 21, donde le dice que vuelva a él, o sea, le pide a Israel que vuelva su rostro al Mesías, porque ha borrado sus iniquidades. En cambio, la gran profecía del Redentor humillado y glorioso viene indicada en Isaías capítulo 49, versículo 3. El Padre habla al siervo de Yahvé y le llama a Israel. Si no es así, interpolación. Si no es interpolación, dirigiéndose claramente al Mesías, pues le dice que será su servidor para conducir hacia él las tribus de Jacob, y no solo para esto, sino también para hacer luz de las naciones gentiles, tal como la profecía de Simeón, en que llama a Cristo, en Lucas capítulo 2, versículo 32. Después tenemos el versículo número 55, donde nos habla de Abraham, conforme lo dijeran nuestros padres en favor de Abraham y su posteridad para siempre, y quedóse María con ella como 3 meses con Santa Isabel, y después se volvió a su casa. Acogió a Israel su siervo, recordando la misericordia, conforme lo dijeran nuestros padres en favor de Abraham y su posteridad para siempre. Bajó del trono a los poderosos y levantó a los pequeños, llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió vacíos. Vacíos. En favor de Abraham. Como se ve en este texto, no solo en el griego, sino también en la Biblia Vulgata, en la versión en latín, según lo hace notar Filión, no dice que Dios se acordó de su misericordia como lo hubiese anunciado a los patriarcas e incluso a Abraham y sus descendientes hasta ese momento, sino que Dios, según lo había anunciado a los patriarcas, recordó la misericordia prometida a Abraham, a quien había dicho que su descendencia duraría para siempre. Es una promesa de Dios, lo cual concordaría también con el hecho de que la Virgen ignoraba el misterio del rechazo del Mesías en su primera venida por parte del pueblo escogido y creía como los Reyes Magos en Mateo 2 del versículo 2 al 6, Zacarías 69, Simeón capítulo 2 versículo 32, Hechos de los Apóstoles 1:6, y los piadosos israelitas que aclamaron a Jesús el Domingo de Ramos que el Mesías Rey sería reconocido por su pueblo según la promesa que María había recibido del ángel con respecto a su hijo, en el versículo 32. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Ella no sabía cuándo iba a ocurrir esto, o que primero vendría el rechazo. Por eso
la afirmación de ella es que pues será todo bendición, que se cumplirá, que será el retorno del pueblo de Israel al verdadero Dios. Luego tenemos el versículo número 60. Entonces la madre dijo: no, su nombre ha de ser Juan. Se refiere a que Santa Isabel dice que su hijo se llamará Juan, porque los que estaban presentes querían que se llamara Zacarías en honor al padre. El padre también reafirma que se deberá de llamar Juan. Juan significa Dios es bondadoso. Por si no lo sabían, Juan significa Dios es bondadoso. Zacarías le da este nombre como se lo había ordenado el ángel en el versículo número 13. Luego tenemos el versículo número 67, donde nos dice: y Zacarías su padre fue colmado del Espíritu Santo y profetizó así. Versículo 68. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, al suscitarnos un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo había anunciado por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos un Salvador para liberarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, usando de misericordia con nuestros padres y acordándose de su santa alianza, según el juramento hecho a Abraham, nuestro padre, de concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. El cántico de Zacarías es el Benedictus de la liturgia, así como el Magnificat es rezado cada día en el oficio divino, y contiene también, en primer lugar, una acción de gracias al Todopoderoso y luego una grandiosa profecía de la redención y del reino de Jesús, cuyo precursor será el recién nacido Juan. Bien. Comentamos entonces el versículo 72 y 78 para terminar. 72. Usando de misericordia con nuestros padres y acordándose de su santa alianza, la promesa con Abraham. Y el 78. Gracias a las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, por las que nos visitará desde lo alto el oriente, para iluminar a los que en tinieblas y en sombra de muerte yacen, y dirigir nuestros pies por el camino de la paz. Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y habitó en los desiertos hasta el día de darse a conocer a Israel. El oriente es Jesucristo, la verdadera luz. En la Sagrada Escritura, Dios recibe muchos nombres, pero yo no recordaba que se le llamara el oriente. La luz verdadera, yo no lo sabía, que vino al mundo e ilumina a todo hombre. Juan capítulo 1, versículo 9, como el sol de justicia, tal vez por eso dice al oriente. En efecto, sin temor a equivocarme, puedo decir que el sol siempre sale por el este, es decir, el oriente. Lo buscamos y incluso Wikipedia dice: oriente, sustantivo masculino, geografía, punto cardinal del horizonte, por donde nace el sol en los equinoccios. Equinoccios, iguales noches, iguales días. La noche dura lo mismo que el día. Convencionalmente ubicado a la derecha de los mapas, 90 grados al norte. Se describe con mayúsculas inicial, oriente para referirse específicamente al punto cardinal como tal, por donde nace el sol, por donde nace el sol, por eso dice que es el oriente. Que además a cualquiera le ayuda a ubicarse. Claro, sobre todo en las fechas de equinoccios, le ayuda a saber por dónde sale el sol, por el oriente, por el este. Gracias por su atención, así concluimos y continuamos posteriormente con Lucas capítulo 2. Terminamos rezando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén.